No olvides darle me gusta al vídeo, compartir tus opiniones en los comentarios y suscribirte para estar al tanto de nuestras últimas historias. El aroma a lavanda y madera vieja siempre me recibía en Serenity, ahora estudio de yoga, un aroma reconfortante que solía desenredar la tensión en mis hombros incluso antes de extender mi esterilla. Por cierto, soy Eleanor. Tengo 53 años, si nos basamos en eso. Aunque la mayoría de los días me siento como un mosaico de edades, un poco de la descarada veinteañera por aquí, una pizca de la sensata cuarentona por allá, y cada vez más me pregunto, ¿dónde dejé mis gafas? El estudio, con sus suelos pulidos y ventanas bañadas por el sol, era mi santuario, un lugar donde los crujidos en mis articulaciones se sentían más como una suave protesta que como una rebelión en toda regla. Ese martes en particular, la clase había sido especialmente exigente. Una nueva instructora, rebosante de entusiasmo juvenil y con una flexibilidad asombrosa, nos guió a través de una serie de posturas que me dejaron agotada, pero sorprendentemente lúcida. Mientras me secaba con la toalla, sintiendo esa agradable sensación de bienestar después del yoga, mi teléfono, guardado en mi bolso, vibró con una melodía que me hacía disculparme. Era mi amiga Carol. Oh, Eleanor, cariño, lo siento muchísimo. Su voz se quebró. Un familiar torbellino de caos y afecto. El coche. Decidió hacerse pasar por un adorno de jardín muy caro e inmóvil, justo en medio del aparcamiento del supermercado. Estoy atascada, y sé que se suponía que debía recogerte. Me apoyé contra la fría pared de la recepción del estudio. Una sonrisa asomaba en mis labios a pesar de la incomodidad. Las aventuras de Carol en coche eran legendarias. No te preocupes, Carol. Estas cosas pasan. ¿Se está derritiendo el helado? Eso es lo que menos me preocupa ahora mismo, cariño. Pero tú, ¿cómo vas a volver a casa? Me las arreglaré, dije, mientras ya repasaba mentalmente mis opciones. Un taxi implicaría una espera un poco larga, y la ruta del autobús era sinuosa. Tal vez simplemente levité. Hoy mantuve esa postura del guerrero 3 durante 10 segundos completos. Carol se rió. Un sonido ronco. Eres un santo. Mira, me siento fatal, pero podría tener una solución. Es un poco arriesgado y tal vez un poco incómodo, pero ¿estás abierto a ello? Intrigante. Dije, cuéntamelo. Bueno, mi hijo Liam está en la ciudad unas semanas ayudándome a ordenar algunas cosas viejas del taller de su padre. Acaba de terminar unos recados cerca de tu estudio de yoga. Podría llamarlo, a ver si puede pasarse y llevarte. A Liam lo he visto un par de veces a lo largo de los años, sobre todo en reuniones familiares o en alguna barbacoa. Era un buen chico. Eso sí lo recuerdo. Tranquilo, educado, con los ojos bondadosos de su padre y una mata de pelo oscuro que siempre parecía estar despeinada con estilo. La última vez que lo vi, probablemente acababa de salir de la universidad, lleno de ambición y nerviosismo. Ahora tendría unos 30 años, supongo. Un hombre hecho y derecho. Oh, no querría molestarlo, dije con una vacilación genuina en la voz. Pedirle un favor al hijo de un contemporáneo fue una experiencia extraña. Tonterías, Eleanor. No tiene nada más urgente. Y, francamente, le vendría bien interactuar con alguien que no sea su madre regañona o un montón de herramientas polvorientas. Carol insistió. Déjame enviarle un mensaje. Es un encanto. No le importará. Está conduciendo la vieja camioneta de papá, así que no es lujosa, pero funciona. Antes de que pudiera protestar más, colgó con una alegre. Te llamará si puede. Te quiero. Suspiré, entre divertida y aprensiva. La idea de que Liam, ese joven al que apenas conocía, me recogiera me resultaba extraña. No desagradable, simplemente inesperada. Recogí mi bolsa de yoga y mi botella de agua. El aroma a lavanda se mezclaba ahora con un ligero olor a mi propia satisfacción, ligeramente sudorosa. Salí del estudio. El sol de la tarde comenzaba su lento descenso, tiñendo el cielo de tonos naranjas y violetas suaves. El aire era cálido, con el murmullo lejano del tráfico de la ciudad y el trinar cercano de los gorriones que se preparaban para la noche. Mi teléfono vibró de nuevo unos minutos después. Un número desconocido. Hola, contesté. Hola, ¿es Eleanor? Soy Liam, el hijo de Carol. Su voz era más grave de lo que recordaba, suave y tranquila.
Nada que ver con el tono ligeramente ansioso del chico universitario. ¿Liam? Sí, hola. Tu madre mencionó que tal vez podrías rescatarme. Dije, intentando sonar natural. No hace falta que me rescates, solo que me lleves. Se rió entre dientes. Una risa cálida y relajada. Mamá dijo que estás en Serenity Now Yoga en ELM Street. Esa misma. Bueno, estoy a unos 10 minutos. Voy en una vieja camioneta Ford verde. Es imposible no verla. Probablemente sea el único vehículo en la carretera que parece que se peleó con un oso y perdió. Me reí. Suena encantador. Estaré atento. Tal como dijo, unos 10 minutos después, una Ford F-150 verde oscuro con un carácter inconfundible, de esas con una pátina de antigüedad que denota años de trabajo honesto, se detuvo frente al estudio. No estaba maltrecho, sino más bien curtido. La ventanilla del lado del conductor ya estaba bajada, y Liam se inclinó sobre el asiento corrido, ofreciendo una sonrisa que me resultó familiar al instante, pero a la vez madura. Su cabello oscuro seguía luciendo despeinado con estilo. Pero ahora, unos mechones plateados en sus sienes reflejaban la luz. Los ojos bondadosos de su padre, sí, pero con una mirada reflexiva que no recordaba. Vestía una sencilla camiseta gris que dejaba ver unos brazos sorprendentemente bien definidos. Sus manos en el volante eran firmes y seguras. Ya no era solo el hijo de Carol. Era un hombre con un aire de tranquila confianza. «¿Eleanor?», preguntó, y su voz se oyó con claridad por encima del suave ronroneo del camión. «Liam», confirmé mientras me acercaba a la camioneta. «Muchísimas gracias por esto. Me salvaste la vida». Empujó la puerta del pasajero desde adentro. «Me alegra haberte ayudado. Sube». Mamá estaba furiosa porque te había dejado tirado. El interior de la camioneta estaba sorprendentemente limpio, aunque olía ligeramente a vinilo viejo, café y algo a aire libre, como agujas de pino. El asiento corrido era ancho, cubierto con una tela desgastada pero de aspecto cómodo. Al acomodarme y abrocharme el cinturón de seguridad, noté un libro de bolsillo muy usado guardado en el bolsillo de la puerta. Parecía un libro de historia. Así que comencé mientras él arrancaba suavemente desde la acera. Tu madre mencionó que estás en la ciudad ayudando en el taller de tu padre. Es una tarea enorme. Su padre, David, había fallecido hacía un par de años. Un hombre amable y sereno, muy parecido a la vivaz Carol. Liam asintió, con la mirada fija en la carretera, pero su expresión se suavizó. Sí, lo es. Papá era coleccionista de muchas cosas. Sonrió levemente, sobre todo herramientas y proyectos a medio terminar. Es un poco como una excavación arqueológica tratando de descifrar qué planeaba hacer con algunas de esas cosas. Solo puedo imaginarlo. Dije que David siempre estaba trasteando. Así era, asintió Liam. Un tono de afecto en su voz. Es bueno estar revisándolo, sin embargo. Siento como si estuviera teniendo una conversación muy larga y tranquila con él. Sus palabras me conmovieron. Esa profundidad inesperada surgió en los primeros minutos. Había anticipado una charla trivial, preguntas educadas sobre mi clase de yoga, tal vez comentarios sobre el tráfico. Pero esto se sentía diferente, más real. Es una forma hermosa de decirlo, dije en voz baja. Él me miró entonces, una mirada rápida y escrutadora, pero amistosa. Mamá decía que siempre comprendías el lado más tranquilo de papá. Creo que la gente callada suele tener las cosas más interesantes que decir. Le respondí, simplemente eligen el momento adecuado. Volvió a sonreír, una sonrisa genuina y pausada que le arrugó las comisuras de los ojos. Bueno, espero no ser ni demasiado callada ni demasiado habladora. Mamá también dijo que debería portarme bien. Me reí entre dientes. Ay, Carol. Se preocupa. No le hagas caso. Sé tú mismo. ¿A dónde vamos? Por cierto, vivo en Maple Drive, cerca del parque. Maple Drive. Entendido. Me indicó que girara. ¿Qué tal la clase de yoga? ¿Alcanzaste la iluminación o solo te estiraste un poco? La pregunta era ligera, juguetona, y me encontré relajándome en el asiento desgastado de la vieja camioneta, la ligera incomodidad inicial desvaneciéndose como la luz del atardecer. Al final, esto no iba a ser tan extraño. De hecho,
Presentía que el viaje de vuelta a casa sería más interesante de lo que esperaba. El viejo camión avanzaba con un ritmo constante y pausado, con la ciudad a punto de terminar la jornada de fondo. Liam conducía con soltura y destreza, con las manos ligeramente apoyadas en el volante. Nos sumergimos en un silencio cómodo durante unas cuadras, observando el ir y venir de las calles familiares. No era un silencio incómodo, sino más bien una pausa entre conversaciones, una oportunidad para simplemente estar. Me encontré observándolo discretamente. Había en él una quietud, una cualidad de autocontrol que contrastaba notablemente con la energía inquieta que recordaba de su juventud. Parecía más a gusto consigo mismo, con una serenidad casi imperceptible. ¿Y qué haces cuando no estás excavando el taller de tu padre o rescatando a aficionados al yoga perdidos? Pregunté, rompiendo el silencio. Me miró de reojo, con una leve sonrisa en los labios. En realidad, soy carpintero. Principalmente hago muebles a medida. A veces hace trabajos de restauración en piezas antiguas. ¿En serio? Dije, genuinamente interesado. Eso suena fascinante y apropiado dado el amor de tu padre por trastear. Sí, supongo que lo lleva en la sangre. Admitió. Siempre me encantó estar en su taller cuando era niño. El olor a serrín, la forma en que podía tomar un trozo de madera tosca y convertirlo en algo hermoso. Hay cierta honestidad en trabajar con las manos. Ya sabes, yo lo hago. Respondí. Hay una satisfacción en crear algo tangible. Mi abuela me enseñó a tejer cuando era niña. Todavía cojo las agujas cuando necesito calmar mi mente. Es un tipo de creación diferente, pero creo que la sensación es similar. Liam asintió. Exacto. Es una especie de meditación, ¿no? La concentración, el ritmo. Hizo una pausa y luego añadió. Mamá todavía conserva esa bufanda azul torcida que le tejiste hace años. La usa todos los inviernos. Me reí, sorprendida y conmovida. ¡Ay, Dios mío, esa cosa torcida! Estaba aprendiendo. Me asombra que no se haya deshecho ya en un montón de lana. Le encanta, dijo simplemente. Dice que está impregnado de tus buenas intenciones. Su sinceridad era cautivadora. No era adulación. Parecía una simple constatación de un hecho. Me sentí cada vez más a gusto con él a cada kilómetro que avanzábamos. No era la tarea rutinaria que esperaba que tratara. Parecía genuinamente presente, involucrado en nuestra conversación. Nos acercábamos a una zona de la ciudad por la que no solía pasar en coche. Un barrio algo antiguo con casas encantadoras y bien cuidadas, y árboles maduros que formaban un dosel frondoso sobre la calle. El sol poniente se filtraba entre las hojas, salpicando la carretera con cambiantes juegos de luces y sombras. Ya sabes, dijo Liam, con un tono algo más pensativo. He estado pensando mucho en las cosas de papá. Son más que simples objetos. Cada herramienta, cada proyecto sin terminar, cuenta una historia sobre sus pasiones, sus frustraciones, incluso sus sueños. Creo que los objetos pueden contener mucho de nosotros. Estuve de acuerdo. Recuerdos, emociones. Cuando mi madre falleció, revisar su joyero fue como revivir diferentes capítulos de su vida. Un collar de perlas del día de su boda, un broche esmaltado de un viaje que hizo en los años 70. Cada uno, una pequeña llave a un recuerdo. Exactamente eso, dijo, con la mirada perdida por un instante, como si observara algo más allá del parabrisas. Me ha hecho pensar en lo que dejamos atrás. No solo las cosas materiales, sino el impacto que tenemos, las historias que la gente contará sobre nosotros. La conversación se estaba volviendo inesperadamente profunda. Me sentí sorprendido y conmovido. No todos los días se tiene una charla así con alguien a quien apenas conoces, y mucho menos con alguien 20 años menor. No había pretensiones en él, ni intentos de impresionar. Solo una exploración abierta y honesta de ideas. Esa es una reflexión profunda, Liam, le dije, y una carga pesada para llevar encima mientras ordenas cajas. Me dedicó una leve sonrisa. Sí. Bueno, es mejor que intentar averiguar por qué tenía 3 cortasetos ligeramente estropeados. Me reí. La risa sonaba natural y sincera en la cabina del viejo camión. La practicidad también tiene su lugar. Sí, lo tiene, admitió. Luego giró hacia una calle que no reconocí.
¿Te importa si tomo una ruta un poco más panorámica? Hay una vista que siempre me ha gustado por aquí, y la luz debería ser perfecta. Para nada, dije, intrigado. Sigue adelante. La calle subía una suave colina, y las casas daban paso a una pequeña zona ajardinada descuidada. Detuvo la camioneta a un lado de la carretera, bajo un gran roble, y apagó el motor. El repentino silencio se interrumpió con el canto de los grillos y el ladrido lejano de un perro. Este era uno de los lugares favoritos de papá, dijo Liam en voz baja, con un ligero tono de nostalgia. A veces me traía aquí cuando era niño, solo para contemplar la ciudad. Señaló hacia el paisaje que se extendía bajo nosotros. La ciudad se desplegaba como un tapiz resplandeciente, con las luces comenzando a brillar al caer la noche. El cielo era una obra maestra de suaves tonos púrpuras, rosas y naranjas que se desvanecían. Era impresionante. «Oh, Liam», susurré. «Es precioso». «Sí», dijo, con la mirada fija en el horizonte. Siempre decía que le ayudaba a relativizar las cosas. Todas esas pequeñas luces, todas esas vidas, hacen que tus propias preocupaciones parezcan un poco menores. De alguna manera, nos quedamos allí sentados unos instantes en un silencio reconfortante, viendo cómo el día daba paso a la noche. El aire que entraba por las ventanas abiertas era fresco y puro, con el aroma de la tierra húmeda y el bosque lejano. En aquella vieja camioneta se respiraba una paz interior, una comprensión silenciosa que fluía entre nosotros. Inexpresada, pero profundamente sentida. Era más que un simple viaje a casa. Se estaba convirtiendo en algo más. Algo que no había previsto en absoluto. Una conexión, tal vez, un momento compartido de reflexión silenciosa que resultó sorprendentemente significativo. Me encontré reflexionando sobre mi propia vida, mis rutinas, el camino cómodo, a veces predecible, que solía recorrer. No había nada de malo en ello. En realidad, no. Pero este encuentro casual, este desvío inesperado con el hijo de Carol, se sintió como una brisa suave y vigorizante que agitaba una superficie inmóvil. Era tan joven, y sin embargo poseía una reflexión, una sabiduría serena que parecía ir más allá de su edad. O tal vez era precisamente de su edad, y yo simplemente no había prestado suficiente atención a la generación que venía después de la mía. Gracias por compartir esto conmigo, Liam, dije, rompiendo finalmente el silencio. Mi voz sonó un poco más ronca de lo habitual. Se giró hacia mí, con expresión abierta, sus ojos reflejando la luz menguante. Gracias por dejarme. A veces es más fácil compartir este tipo de cosas con alguien que no está en medio de todo esto contigo. ¿Sabes? Asentí. Entiendo que una perspectiva fresca puede ser un regalo. Volvió a arrancar la camioneta, el motor volvió a la vida. Un sonido familiar y reconfortante ahora. Muy bien, Maple Drive, dijiste. Vamos a llevarte a casa antes de que se te derrita el helado. Oh, espera. Ese era problema de mamá, ¿no? Sonreí. Sí, lo era, pero se agradece la intención. Mientras bajábamos del mirador, con las luces de la ciudad cada vez más brillantes, sentí un sutil cambio dentro de mí. La clase de yoga había estirado mi cuerpo. Pero este viaje inesperado con Liam estaba estirando mi mente, mi corazón de maneras que ni siquiera me había dado cuenta de que necesitaban. La conversación no había terminado. Intuía que había más por explorar, más por comprender. En el espacio compartido de esta vieja camioneta verde, la curiosidad inicial se había transformado en un interés genuino, no solo por él, sino también por los giros inesperados que la vida podía dar, por las sorprendentes conexiones que podían surgir cuando menos te lo esperabas. Las calles por las que ahora conducíamos me resultaban más familiares, y me llevaban hacia mi barrio. Las casas eran de estilo similar, antiguas, bien conservadas, con jardines que empezaban a mostrar su esplendor veraniego. Liam las recorría con una familiaridad natural, como si hubiera conducido por esas rutas muchas veces, aunque sospechaba que se guiaba principalmente por la memoria o por su buen sentido de la orientación. Así que, esto de la carpintería, comencé a retomar el hilo de nuestra conversación anterior. ¿Siempre supiste que querías dedicarte a ello? Se tomó un momento antes de responder pensativo. No conscientemente, creo. Me encantaba estar en el taller de papá, como ya dije, pero de pequeño tenía otras ideas. Durante un tiempo pensé que quería ser arquitecto, luego escritor.
Incluso coqueteé con la idea de ser guardaparques. En un momento dado, rió suavemente. Supongo que buscaba algo que se sintiera real, significativo. Y la carpintería te da esa sensación. Así es, afirmó, con voz firme y serena. Tiene una sencillez. Tomas la materia prima y le das forma. Resuelves problemas con las manos y la mente. Y al final, tienes algo sólido, algo útil y, con suerte, algo bello que mostrar como fruto de tu esfuerzo. Hay una honestidad muy gratificante en ese proceso. Pensé en mi propia trayectoria profesional, en los años que pasé en una oficina, gestionando proyectos, lidiando con plazos de entrega y correos electrónicos. Hubo momentos gratificantes, sin duda logros de los que me sentí orgulloso, pero su descripción de su trabajo despertó en mí una leve nostalgia, un anhelo por ese tipo de creación tangible que él describía. Te envidio esa claridad. Admito que a veces, en mi trabajo, las cosas pueden parecer tan intangibles. Memorandos, reuniones y resultados finales. A veces es más difícil percibir el impacto directo. Creo que cada tipo de trabajo tiene sus propios desafíos y recompensas, dijo con una diplomacia bastante entrañable. Mi madre siempre decía que eras brillante para manejar toda esa complejidad de oficina, para reunir a la gente y lograr que las cosas se hicieran. Esa también es una habilidad. Una muy valiosa. Carol es generosa. Sonreí. Pero gracias. Fue agradable oírlo, sobre todo viniendo de él. Me hizo sentir comprendida de una manera que no esperaba. Giramos hacia mi calle, Maple Drive, bordeada de los arces maduros que le dan nombre. Sus hojas susurraban suavemente con la brisa vespertina, un sonido relajante. Mi casa estaba a mitad de la cuadra, una acogedora casa de 2 pisos con un porche donde me encanta sentarme en las tardes de verano. ¿Cuánto tiempo piensas quedarte en la ciudad? Pregunté mientras nos acercábamos a la entrada de mi casa. Un par de semanas más. Probablemente. Respondió. El taller es un proyecto más grande de lo que había calculado inicialmente. O tal vez soy más lento de lo que pensaba. Sonrió con modestia. Además, a mamá parece gustarle tener a alguien cerca a quien mandar un poco. Seguro que sí. Me reí. Te ha echado de menos. Lo sé. Habla mucho de ti. Sí. Parecía realmente sorprendido. Por supuesto. Está muy orgullosa de ti, Liam. Parecía que un leve rubor le subía al cuello. Bueno, a veces tiene una forma peculiar de demostrarlo. Normalmente implica una larga lista de tareas. Eso es la forma que tiene mi madre de decir te quiero y me alegro de que estés aquí. Lo dije medio en broma. Entró en mi entrada, con el motor de la camioneta al ralentí, con ese familiar y reconfortante ronroneo. Se giró en su asiento para mirarme más de frente. La luz de la lámpara de mi porche, que siempre dejaba encendida cuando salía por la noche, proyectaba un cálido resplandor en la cabina, iluminando sus facciones. Eran los ojos bondadosos de su padre, sí, pero con una intensidad y profundidad propias. Bueno, Eleanor, dijo, con la voz un poco más suave. Ya llegamos. Gracias de nuevo, Liam, dije, con la mano en el pomo de la puerta, por el viaje, el desvío panorámico y la conversación. Fue un placer. El placer fue mío, respondió. Y había una sinceridad en su tono que me alivió un poco el corazón. En serio, fue agradable hablar de algo que no fueran herramientas oxidadas y qué hacer con la colección de alargadores de papá, que eran un poco cortos. Sonreí. Me imagino que si te encuentras con algo de tiempo libre, lejos de las excavaciones del taller, y no estás ya ocupado rescatando a yogis perdidos, podrías hacerlo. Dudé un momento y luego me lancé, sintiendo una sorprendente audacia. Preparo un té bastante bueno, y mi porche es muy agradable por las tardes. Sus ojos se encontraron con los míos, y en ellos brilló algo. Sorpresa, tal vez, pero también una calidez inconfundible. Me gustaría eso, Eleanor. Me gustaría mucho. Bien, dije, sintiendo un ligero cosquilleo de algo agradable e inesperado. Déjame darte mi número para que no tengas que pasar por el sistema de Carol Dispatch. Intercambiamos números, un sencillo ritual moderno que, de alguna manera, cobró mayor significado en la tranquila intimidad de la cabina del viejo camión. Al salir a la entrada de mi casa, me giré. Conduce con cuidado, Liam. Lo haremos, dijo,
con esa suave sonrisa que volvió a iluminar sus labios. ¿Y Eleanor? Sí, gracias por comprender lo del lugar de papá y lo de las conversaciones tranquilas. Cuando quieras, Liam, dije en voz baja. Lo vi sacar el viejo Ford de mi entrada, sus luces traseras desaparecieron calle abajo, dejándome allí de pie en el cálido aire de la tarde. Los grillos cantaban, los arces susurraban y el aroma de las rosas de mis vecinos me llegaba. Me acerqué a mi porche, pero no entré inmediatamente. Me hundí en una de mis sillas de mimbre. Esa que crujía de una forma muy particular. La clase de yoga parecía ahora un recuerdo lejano, eclipsado por el inesperado viaje de vuelta a casa. Liam, el hijo de Carol, fue, bueno, una sorpresa. Una sorpresa muy agradable. Reflexivo, elocuente, con una profundidad serena que me resultó increíblemente atractiva. No en un sentido romántico. Cielos, no. No fue así en absoluto. Fue una conexión de otro tipo, un encuentro de mentes, tal vez una comprensión compartida que trascendía la edad o las circunstancias. No vas a creer lo que pasó. Parte de ese titular mental tan tonto que me había imaginado que Carol usaría de repente me pareció bastante insulso. No porque hubiera ocurrido algo escandaloso o dramático, sino porque algo profundamente significativo había sucedido. Un simple viaje en coche se había convertido en una exploración de la memoria, el legado y las inesperadas maneras en que los seres humanos podemos conectar. Sentí una ligereza, la sensación de que algo nuevo e interesante acababa de irrumpir en mi vida. Mientras estaba sentada allí escuchando los sonidos del atardecer, me di cuenta de que anhelaba tomarme una taza de té en el porche con Liam. Muchísimo. Sentí que era el comienzo de una amistad inesperada y maravillosa. Un rato después entré en casa. La casa estaba tranquila y acogedora. Me preparé una taza de té de hierbas, no del fuerte que le había ofrecido a Liam, sino algo relajante para el final del día. Mientras estaba sentada a la mesa de la cocina, los acontecimientos de la tarde y la noche se repetían en mi mente. La ligera incomodidad inicial de esperar a Liam, la imagen de aquella vieja camioneta con tanto carácter, su sonrisa franca, la naturalidad con la que nuestra conversación fluyó desde el taller de su padre hasta la naturaleza del trabajo creativo, pasando por aquel hermoso silencio compartido en el mirador panorámico. Era raro que me resultara tan fácil conectar con alguien, sobre todo con alguien de otra generación. A menudo había una brecha, no necesariamente de comprensión, sino de experiencias o perspectivas compartidas. Sin embargo, con Liam no fue así. Poseía una inteligencia emocional, una madurez que desmentía su edad, o quizás encajaba a la perfección con un hombre que trabajaba con sus manos y reflexionaba profundamente sobre el mundo. Me había escuchado, de verdad me había escuchado cuando hablé, y había compartido sus propias ideas con una franqueza que resultaba a la vez refrescante y cautivadora. No había artificio en él, ni intento de ser otra persona. Y, a su vez, sentí que podía ser yo misma con él sin los filtros sociales habituales. Aquel momento en el mirador, cuando habló de su padre y de la idea de relativizar las preocupaciones, me conmovió profundamente. ¿Cuántas veces había dejado que pequeñas ansiedades me consumieran, olvidando alejarme y ver el panorama general? Su simple gesto de compartir ese lugar y la sabiduría de su padre fue como un regalo. Y mi invitación a tomar el té fue espontánea, un deseo genuino de continuar la conversación, de cultivar esa conexión especial. Su aceptación, igualmente sincera, me había reconfortado. No se trataba de la edad ni de que fuera hijo de mi amigo. Se trataba de dos personas que habían encontrado un espacio cómodo e interesante en la compañía del otro. Pensé en el autodescubrimiento. Había ido a yoga buscando flexibilidad y paz. Y, en cierto modo, había encontrado una apertura diferente, una apertura a nuevas conexiones, a perspectivas que podían enriquecer la mía. Liam, con su habitual discreción, me había impulsado a reflexionar sobre mi propia vida, mi trabajo, mis valores, no mediante preguntas directas, sino simplemente siendo el mismo y compartiendo su propia experiencia. Había una sutil tensión, no incómoda, sino el suave zumbido de algo nuevo e inexplorado. ¿Cómo sería esta amistad, si es que llegaba a serlo? No estaba segura, pero sentía una agradable anticipación en lugar de aprensión. Era esa tensión que despierta la curiosidad y te hace esperar con ilusión el siguiente capítulo. El respeto mutuo era innegable. Él respetaba mis experiencias, mi amistad con su madre,
incluso mis proyectos de punto imperfectos, y yo respetaba su habilidad, su consideración, su conexión con la memoria de su padre. Era una base sólida y reconfortante. Al terminar mi té, me di cuenta de que lo que me había pasado no era un suceso impactante. Era la silenciosa sorpresa de una conexión humana genuina que surge en las circunstancias más comunes. Un viaje en coche de vuelta a casa después de yoga. Era la inesperada profundidad que se encuentra en un casi desconocido y la constatación de que los encuentros significativos pueden surgir en cualquier momento y desde cualquier dirección si uno está abierto a ellos. Enjuago mi taza, con una sonrisa aún en el rostro. La casa se sentía un poco menos vacía esta noche, impregnada de la resonancia de pensamientos compartidos y la promesa de futuras conversaciones. Sí, definitivamente anhelaba ese té en el porche. Era como un pequeño faro de calidez e interés en el panorama de mis días. Y eso en sí mismo era algo maravilloso de tener.